vamos a dar inicio al tercer capítulo de nuestra tertulia. En este caso vamos a hablar de la película La Estrategia de Caracol, estrenada en el año 1993. Es una película que refleja muchas realidades de la vida colombiana. En este caso vamos a tocar tres temas muy importantes. El primero será el estallido social. ¿Quién quisiera comenzar? Valen. Gracias. Pues yo quisiera comenzar resaltando que cada persona de esas que viven en el inquilinato tienen una situación de vida difícil, ¿sí? Son personas que, como bien sabemos, no tienen una casa propia, ni siquiera viven en una casa como legal. Son personas que probablemente no tienen muchos estudios y que viven ahí porque no tienen en dónde más. Pero me encantaría resaltar que estas personas se unieron por un fin común, ¿sí? A pesar de que habían ladrones y todo, porque en la película lo muestran, todos decidieron dejar a un lado como estas otras cosas para unirse a este fin común, armar la estrategia, las torres y todo, y poder sacar los tiestos de la casa. Y sí. Gaby. Sí, a mí me gustaría continuar con esta idea del bien común, porque sí es muy cierto que los colombianos vivimos en función de imaginarios y hay colombianos que muchos piensan que nosotros somos gente muy bacana con otros, somos muy cálidos y gente que también piensa que somos muy violentos y siento que estos imaginarios hacen una excelente fusión y si traemos a colación los temas de la clase nos podemos dar cuenta como por ejemplo la insurrección de los comuneros es algo muy presente, gente que vivía como trabajando por el bien común, es algo que se sigue viendo precisamente en la película, que es gente que arma unas estrategias todas locas para llegar a tratar un fin común que les beneficiase a todos como si fuesen una familia. Entonces esto me parece como muy importante a resaltar. Sí, a mí me gustaría continuar con la idea de que dijo Gaby, que se notaba este antecedente que teníamos de la insurrección de los comuneros, pero en donde se trataba de romper esta mentalidad, en dar visibilidad realmente como a las necesidades y a la realidad que se estaba viviendo, ¿no? En donde existía una hegemonía del poder y que realmente, pues, era lo que se trataba de llegar, aunque pues en el caso de la película era una situación de unos inquilinos, algo pues un poquito más interno como tal, no como tal la independencia de Colombia, sin embargo pues era lo que se quería llegar. Bueno, David. Sí, yo creo que a partir de el estallido social también nace una identidad cultural del país, porque muchas personas se reconocen a partir de lo que es la oposición. Entonces, cuando tenemos un propósito común y todos nos vemos como una nación, podemos empezar a construir diferentes características culturales que nos unen, por ejemplo, como también pasa en la actualidad, cuando tenemos tantos estallidos sociales por las necesidades que, digamos, no están siendo satisfechas. Y, digamos, con lo que decía Emma, también es muy curioso resaltar que este descontento es muy parecido al de la insurrección de los comuneros, porque es con autoridades locales, es decir, de donde las personas estaban viviendo en esta ciudad, Bogotá, y cómo querían pues quedarse en su lugar de origen, y la pelea era ahí pues de pesos y contrapesos entre la población y las autoridades locales. Bueno, para poder concluir este primer punto, yo quiero agregar algo y es que pues la película nos demuestra algo que ya se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad y es como cuando los grupos de personas se unen para un objetivo común son capaces de lograr grandes cosas. Eso no solo se evidencia en la independencia de varios países, incluida Colombia, sino también en varias revoluciones como lo han sido la francesa, la rusa, entre otras. Se nota mucho como a veces se unen personas con un objetivo común y logran cosas impresionantes y en este caso, aunque no haya sido una gran acumulación de personas, sí se llegan a juntar algunos para lograr un pequeño objetivo que forman estrategias muy buenas. Bueno, dicho esto, pasamos al segundo punto. El segundo punto que queremos tocar es la informalidad, tanto la residencial como la económica y la escolarización. David, ¿quiere comenzar? Sí, bueno, me gustaría decir que la informalidad es un rasgo característico de Colombia y creo que se ve muy inserto en la película desde múltiples facetas. Creo que
parte de la informalidad se puede ver a muchas razones, a las migraciones que tuvimos a finales del siglo XIX, a inicios del siglo XX, a, digamos, este latente conflicto armado, que si bien, digamos, se empieza a catalogar así con ese nombre mucho tiempo después, siempre ha estado presente, pero la informalidad nace, digamos, que también de estas formas de segregación de ciertas personas que no pueden acceder a los mismos recursos o a las mismas capacidades que las élites, es decir, estos lujos de tener una casa propia con mi título, de tener una oportunidad laboral, de tener recursos educativos. Entonces creo que desde ahí pues se puede ver muy notorio en la película cómo estas personas en realidad estaban asentadas en un territorio por mucho tiempo y cómo nace, digamos, que más de algo jurídico o algo súper bien consolidado, más de algo práctico y algo empírico que nos ha caracterizado mucho como nación debido pues a las distintas segregaciones y a los distintos procesos que han desvinculado a algunos ciudadanos del país. Valen, ¿quieres seguir? Y hablando de la misma informalidad, perdón, me gustaría referirme a Romero, que es como el protagonista, podría decirse, de la película, y pensar que a pesar de las condiciones en las que todos ellos se encuentran, él fue capaz de construir su carrera, de llegar hasta casi graduarse. Sin embargo, también pues, sé que es el siguiente tema, pero se ve ese elitismo de que a pesar de que es buen abogado, porque es capaz de defender a los suyos, trabaja en un puestico ahí como en la Plaza de Bolívar, haciendo como una consultoría jurídica, pero cuando él pudiera de verdad estar trabajando en grandes firmas o en un local, por lo menos. Entonces, es ver que esta escolaridad no es suficiente para acabar con la informalidad. Emma, ¿quieres seguir? Sí, gracias. También siguiendo con esta informalidad que se ve más que todo en la escolaridad, así como decía Vale, que era solamente una persona que ni siquiera había terminado sus estudios universitarios, sin embargo, pues que ejercía la profesión de abogado. Entonces, ¿cómo se ve evidenciado este impacto de la educación, en donde la educación modifica estructuras de poder? Y así como revisábamos en la clase con el impacto de la expedición botánica de Mutis, que les otorgó estas herramientas a los comuneros, a las personas, para decir, pues es que no estoy de acuerdo con esto, me están violando mis derechos humanos, supuestamente que va a ser el siguiente tema, estoy en un estado social de derecho, pero pues que realmente pues no se ve ejercido como en la práctica como tal. Bueno, voy a hablar yo primero sobre algo y es sobre de dónde surge esta informalidad. Yo creo que esta informalidad surge ya que varios gobiernos aquí en Latinoamérica, pero vamos a centrarnos en Colombia, no son capaces de garantizar hacia sus ciudadanos las mismas oportunidades, no son capaces de garantizar esta igualdad que se supone que deberíamos tener. Hay ciudadanos que tienen muchas más oportunidades y hay otros que no llegan a tenerlas, como pasa con el abogado, por ejemplo, que si el Estado le hubiera dado las oportunidades necesarias, las oportunidades que debería tener, tal vez hubiera podido llegar a ser un gran abogado de una gran firma de abogados o un abogado del Estado, un abogado importante. Gaby, ¿quería seguir? Sí, en este orden de ideas, yo lo único que puedo pensar es que nuestro Estado es muy débil, porque un Estado que no es capaz de garantizar este tipo de como derechos, la educación, los servicios públicos, es un Estado que se queda corto al nivel de otros. Somos un Estado completamente débil. Por supuesto, me parece interesante la propuesta de cómo eso o de dónde proviene este tipo de debilidad por parte del Estado. Sin embargo, habría que preguntarnos también si eso tiene un contexto histórico, si eso viene de la colonia, ¿acaso es una herencia de cómo fue administrar las colonias? No lo sé, ¿nos hizo falta más guerras? ¿Acaso fue el contexto internacional de aquellos momentos? Hay muchas preguntas que pueden surgir al respecto de eso, porque sí, en efecto, la desigualdad es algo que da cabida a lo que es la informalidad, que está muy presente en la película y en realidad en nuestro contexto más cercano. Sí. Bueno, y con las intervenciones de todos estaríamos dando fin al segundo punto. Por ende, pasamos al tercer punto y el cual sería el último de esta tertulia, el cual sería Estado de Derecho. En esta, ¿quién le gustaría comenzar? Emma. Gracias. Sí, pues teniendo en cuenta que la película salió en 1993 y que nuestra constitución es de 1991,
Entonces ahí ya nos situaríamos en el supuesto Estado de Derecho. Sin embargo, pues en la película y también dentro de las conversaciones de la clase hemos visto pues cómo el clientelismo, la corrupción, el carrusel de contratación se ha visto evidenciado, pues en este caso, que con los inquilinos, en donde se ve una hegemonía de ese poder estatal y donde se ve también que Santa Fe o Bogotá hoy en día es este poder centralizado que lo maneja todo, ¿sí? Entonces, hay también cómo se van configurando las diferentes formas de violencia y también cómo se va adoctrinando las mismas personas con este sistema de confesionalismo, que independientemente a lo que pasaba, la situación en que estaban, se notaba pues la fe que las señoras rezaban, esa sublevación que tenían entre ellos, como por estas mismas estructuras de poder. Muchas gracias, Emma. ¿Quién quiere seguir? David. Sí, digamos, a mí me gustaría más enfocarme en lo que es el Estado Social de Derecho y la conveniencia que utiliza Colombia para jactarse de que es un Estado social de derecho y que es un Estado democrático y cómo proyecta esto a nivel internacional, pero en realidad si esto se lleva a la práctica. Entonces vemos muy bien en la película cómo es un Estado de derecho, pero es un Estado de derecho conveniente, porque se supone que garantizamos los mínimos básicos, que sería, digamos, el derecho a la vivienda, que si bien no es un derecho que está totalmente escrito en la Constitución así pues visible, es un derecho subjetivo, ¿no? Entonces, como vemos que se van construyendo este tipo de conveniencias, entonces para irte a robar la casa sí es conveniente el Estado de Derecho, pero para garantizarte el mínimo, entonces no. Y vemos cómo, digamos, ya según lo que sería más contemporáneo, tenemos en el Estado una igualdad formal y una igualdad material. La igualdad formal, todos somos iguales según la Constitución, y la igualdad material, pues es que debemos trabajar por ese bienestar que debemos darle a las personas que de pronto han estado segregadas o que no tienen esas mínimas necesidades básicas. Entonces en la película se ve muy bien como si trabajamos por este fetichismo jurídico que nos impuso la colonia de España, por digamos que quitar tierras, por hacer todas las cosas mal, pero no por dar las mínimas garantías sociales. Bueno, muchas gracias, David. Valen, por favor. Sí, siguiendo pues con esto mismo, pensar que el Estado está ahí, se supone que está ahí para proteger a la comunidad, pero en este caso se ve que el Estado puede ser tergiversado, ¿sí? Que las personas que tienen con qué pueden incluso pagar para tomar decisiones. Es el caso de este señor dueño del lote, bueno, de la casa, que solamente como por hacer el daño intenta a toda costa desalojar este local, desalojar la casa, e incluso los abogados y los jueces le comen. Entonces hacen lo que el señor dice y todo. Y también cuando las personas están intentando salir, tratar de dañar a este abogado y todo solamente para que la verdad no salga a la luz. Gracias, Valen. Gaby, ¿quieres seguir? Sí, yo creo que como en congruencia, sí estoy de acuerdo en que nosotros somos un Estado social de derecho en el papel, pero no lo somos en la praxis, porque pues como ya se ha dicho antes, hay tanta desigualdad y tanta informalidad que no se puede garantizar nada, y como nuestro Estado es débil, pues la gente no tiene como las mismas oportunidades. Si bien nosotros somos un Estado donde hay mucha jurisprudencia y hay demasiadas normas en el papel, no toda la gente entiende eso, ni toda la gente tiene la educación para entender y proponer otras estructuras públicas y administrativas. Entonces, creo que es una cuestión de que acá el gran problema es la gran desigualdad que hay en el país y las grandes oportunidades que a mucha gente le hace falta. Gracias, Gaby. Y ya para concluir con este punto y con la tertulia en general, pues nos quedan claras muchas cosas con la película. Una de ellas es el primer tema del que hablamos, es que cuando muchas personas se unen con un objetivo común, son capaces de lograr muchas cosas. Y en segundo lugar, lo que nos queda claro es que, aunque en nuestra Constitución, aunque en el papel, como dijo Gaby, estén escritas ciertas normas a seguir, ciertas cosas que el Estado se supone va a garantizar a la gente, ya a la hora de la práctica realmente no lo hacen tan bien. Con esto podríamos dar fin a esta tercera tertulia y gracias a todos. Gracias.